Para hablar de ese tema le agradecemos a Manuel Perlo Cohen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias por su tiempo y muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Buenos días. Al contrario, muy buenos días. Bueno, ya escuchábamos en esta información previa a saludarle que el lema de este año por parte de Naciones Unidas es agua por la paz, es decir, se pueden desencadenar conflictos sociales. ¿Cómo está viendo usted la repartición del vital líquido si nos enfocamos en nuestro país, en México? Bueno, tenemos conflictos por el agua desde el inicio de la historia humana. Eso no es ninguna novedad y también en nuestro país hemos presenciado enfrentamientos entre estados, entre comunidades, entre ciudades y a veces a nivel internacional por el recurso. Creo que lo importante del mensaje de Naciones Unidas en este año, agua por la paz, esa es la consigna de este día 22 de marzo, es actuar preventivamente. Antes de que ocurran los conflictos, ya estar trabajando sobre ellos. Entonces, necesitamos un mapa de posibles conflictos sobre esto en nuestro país y a nivel internacional. Y hay por lo menos unos 50 o 60 puntos que desde ahora debemos de atender. Uno muy importante es el de las relaciones de la distribución del agua entre la Ciudad de México y el Estado de México. Otro punto importante es, si vamos a construir un proyecto para importar agua del Estado de Hidalgo, lo tenemos que hacer de manera ordenada y acordada con todas las partes. Entonces tenemos estos conflictos en distintos lugares y tenemos que actuar previsoriamente, no esperar a que nos exploten en las manos y tengamos las expresiones más negativas de estos efectos. Y también tenemos que actuar preventivamente como sociedad ante los problemas de sequía y de reducción de los niveles de acceso al agua que tenemos. Ya desde ahora debemos de trabajar, por ejemplo, en el desasolve de las presas. Cuando venga la temporada de lluvias, acumular la mayor cantidad posible de agua en presas, embalses y otro tipo de lugares para hacer acopio de líquido. Y tenemos que hacer una operación de mantenimiento del sistema, de manera, por ejemplo, que nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, que hoy están en muy mal estado, puedan trabajar cuando tengamos estos problemas de sequía. Entonces, no sirve nada más lamentarnos y decir, tenemos poca agua, estamos con problemas, ya eso ya lo tenemos encima. Tenemos que ir pensando para la próxima temporada y tenemos que pensar en los próximos años para que la situación que estamos viviendo hoy no la tengamos que enfrentar de manera más extrema en los próximos años. Entonces, yo diría que actuar preventivamente en todos los frentes del tema del agua, tanto en los conflictos como en el mantenimiento de la infraestructura y de todas las acciones que nos sirvan para acumular la mayor cantidad de agua posible, es prioritario en nuestro país. ¿Y si hay soluciones? ¿Sí se puede llegar a esos acuerdos que menciona? ¿O podemos llegar a un punto donde no hay de dónde sacar agua? Tenemos agua. No es una falta, aunque digamos las imágenes que tenemos son muy impactantes, pero pensemos, por ejemplo, que el país se abastece en un 40% de agua subterránea. El agua está ahí. La Ciudad de México se abastece en 2/3 partes de sus mantos acuíferos. Entonces, sí tenemos agua. Afortunadamente tenemos unos depósitos subterráneos maravillosos creados por la naturaleza y tenemos que aprovecharlos. Pero si no los explotamos adecuadamente, entonces también los vamos a agotar, como ya está sucediendo en alguna medida en algunas regiones del país, y vamos a tener conflicto. Por ejemplo, hay lugares en donde se oponen a que se perforen nuevos pozos para extraer agua, porque eso les puede representar a las comunidades,
a los habitantes de las ciudades, les puede representar una disminución de esos recursos. Entonces, tiene que arreglarse con mucha precisión cuánta agua se va a extraer de los nuevos pozos que se están perforando en este momento. Ese es un punto en el que debemos de trabajar para que no ocasione conflictos y no tengamos a la vuelta del día un problema en donde los campesinos, por ejemplo, se oponen a la perforación de pozos para traer agua a la Ciudad de México. Entonces, todo es cuestión de actuar y de tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que faltaba agua residual tratada, que hubiera podido suplir muchos de los usos y de la demanda que tenemos nosotros en la Ciudad de México y en otras partes del país. La agricultura, por ejemplo, puede perfectamente satisfacerse con aguas residuales tratadas, bien tratadas en plantas de tratamiento muy bien instaladas y con buenas tecnologías. Pero la mitad de nuestras plantas en el país no están funcionando. Entonces, ahí tenemos un foco de atención muy importante que debemos de atender y ya lo tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Esa es la visión que yo tengo sobre cómo enfrentar el problema del agua, no solamente en el corto plazo, en donde efectivamente hay que cuidarla, racionarla y distribuirla de la mejor manera, en forma tal que el consumo humano sea el menos afectado, pero sobre todo actuar en el mediano y en el largo plazo. Bueno, pues es un tema que nos gustaría seguir ampliando, abordando más, sobre todo la conciencia que se tiene que hacer. Ya dice usted, pues lo que le toca a cada parte, es decir, el gobierno, mayores recursos, mejores sistemas de captación, el tema de las aguas tratadas y también los ciudadanos mismos con mejores hábitos para conservarla, cuidarla mejor. Doctor, qué gusto escucharle y si nos permite volver a conversar con usted en próximos días. Muy amable. Con muchísimo gusto, buenos días y a celebrar el Día Mundial del Agua, cuidándola y protegiéndola para nosotros y para las próximas generaciones. Muy bien, gracias Manuel Perló Cohen, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Buenos días.